dos temas importantes que se han visto en este día. Congreso Nacional, uno de ellos es la rebaja de 10 lempiras al galón de combustible. El otro tema es la rebaja a la energía eléctrica. El tercer punto que se ha visto por la abogada Maribel Espinosa es la exposición que ha hecho ella sobre reelección y sobre otros temas. Pero a estas horas de la noche, Racel Tomé también hace una exposición sobre otro tema siempre relacionado o hecho o fabricado, como dicen ellos, en el Congreso de la República. ¿De qué se trata? La escena de secuestro y expatriación del presidente constitucional fue presidido aquel fatídico día por la lectura en voz del secretario del hemiciclo de un documento falso de renuncia que fue aceptado por el Pleno de Diputados. Con descaro se describió en aquel pleno la ausencia absoluta del presidente constitucional y sin ninguna facultad se decretó ante los ojos del mundo separar al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales del cargo de presidente constitucional de la República de Honduras sin perjuicio de la renuncia presentada, cierro comillas. El decreto legislativo no refiere ningún proceso, juicio, demanda, allanamiento u orden de captura en contra del presidente constitucional. Tampoco relaciona el artículo 239 de la Constitución de la República, que posterior al crimen fue usado falazmente como argumento jurídico para justificar la sonada. El régimen de facto inició la construcción de expedientes investigativos y de auditorías para luego convertirlos en procesos penales, civiles y administrativos, hasta librar alertas y órdenes de captura internacional contra el presidente constitucional, los funcionarios y ministros del gobierno del Poder Ciudadano. Y en paralelo, una brutal campaña mediática de deshonra, ultraje, descrédito y menosprecio. El Poder Judicial, presidido en aquel momento por Jorge Alberto Rivera Vilés, y el Ministerio Público, dirigido por Luis Alberto Rubí Ávila, acompañaron la infamia. Y hasta la fecha no se ha abierto un tan solo proceso para investigar el crimen, el latrocinio y la barbarie. Nada más cuidaron de liberar a la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, que encabezaba el general Romeo Vázquez Velázquez. Secuestraron de su casa y expatriaron a San José, Costa Rica, al presidente constitucional de la República. El entonces jefe de la bancada del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández Alvarado, razonó su voto a favor de aquella monstruosidad jurídica que acabó con el orden democrático y se procedió entonces a nombrar en los cargos de presidente de la República y presidente del Congreso a Roberto Micheletti Maín, José Alfredo Saavedra, respectivamente. La política de Estado a la que se dio paso durante estos 12 años ha sido de amenazas, de chantaje, de persecución, de represión, de narcotráfico, de corrupción y asesinato, con miles de víctimas entre funcionarios, periodistas, luchadores sociales, jóvenes estudiantes, mujeres, campesinos, obreros, empresarios y medios de comunicación, que no afines a la tiranía instaurada han tenido que enfrentar con estoicismo su impecable agresión. Alrededor de 118 recursos de amparo fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia en favor del presidente Zelaya y sus funcionarios. Todos absolutamente fueron engavetados por la Corte en una acción incontrovertible de colusión y de negación de justicia. Honduras, condenada y aislada, burla el Acuerdo de Cartagena.
Honduras se encontraba aislada, condenada por los 192 países del mundo por un crimen perverso que destruyó el orden democrático y la consulta popular de la cuarta urna. Al Estado se le suspendió el derecho a participar en la OEA, en la cooperación de instancias como el Banco Interamericano de Desarrollo BID, en el Banco Mundial, en el Banco Centroamericano de Integración Económica, en el Fondo Monetario Internacional FMI. El régimen de facto no tuvo el reconocimiento jurídico de ningún país u organización del mundo. Careció de personalidad como gobierno. La Comisión de Alto Nivel de la OEA, integrada por los representantes permanentes ante la organización de los países siguientes: Argentina, Bahamas, Belice, Canadá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana, en cumplimiento de la resolución 2531, presentó su informe el 29 de julio de 2010, concluyendo que las acusaciones post-golpe en contra del gobierno del Poder Ciudadano son percibidas como políticamente motivadas. Con el aval del presidente de Venezuela, el hoy fallecido Hugo Rafael Chávez Frías, y del presidente de Colombia, Manuel Santos, surgió la iniciativa del Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático de la República de Honduras, conocido como Acuerdo Cartagena. Y continúa el diputado Russell Tomé en la lectura de este decreto. Además, el Congreso Nacional ha aprobado 2 decretos sobre el tema energético y combustibles, estos que fueron enviados por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Uno de los decretos es para reformar la Ley General de la Industria Eléctrica, que va a favorecer a 1.335.000 familias que consumen menos de 150 kilovatios hora para que no paguen energía. Ya se aprobó este decreto, esta reforma, para que pueda ser efectivo la propuesta de la presidenta. Así que los abonados de la NE que consumen de 150 kilovatios representan al menos el 60% de los abonados de la estatal. También se aprobó en el hemiciclo legislativo en esta sesión la primera rebaja inmediata de 10 lempiras a los combustibles. Y se le discutió el permiso del actual diputado José Manuel Mathieu, el doctor Mathieu, para que vacara en su cargo como diputado y asumir como secretario de Salud. Esos son los datos importantes que se han discutido y se han aprobado hasta este momento. Esas dos decretos interesantes para Honduras: el de la energía eléctrica, el de la rebaja inmediata de 10 lempiras a los combustibles y el permiso que se le ha concedido al diputado, hoy ministro o secretario de Salud, el doctor José Manuel Mathieu.